Bendiciones. En muchas ocasiones sucede que una persona quiere entrar al Evangelio, quiere acercarse más a Jesús, pero tiene una pareja y le es difícil convencer a esa persona o hacer de que esa persona también busque de Dios. Pues hoy traemos un testimonio que te puede ayudar con este tema. Víctor, uno de los protagonistas de este video, te mostrará su historia, te contará su historia. Cómo él, conociendo de Dios y en ese momento que estaba alejado del Señor, conoció a una persona y se enamoraron ambos y después vinieron a buscar al Señor y él se encontraba en el reto de hacer que esa persona también se enamorara de Jesús y conociera el Evangelio como él algún día lo había conocido, y que como pareja entraran a vivir dentro de la voluntad de Dios. Es un testimonio muy bonito que te puede dar pautas de cómo tú puedes afrontar este terreno para que tu pareja, tu esposa, tu esposo sigan el Evangelio de Jesucristo y no sea un tropiezo para ti, sino que los dos se unan para buscar la salvación y el reino de los cielos. Te dejo y mira el video completo. Bueno, yo quiero hablar desde mi lugar porque yo lo viví. Quiero hablar a ese matrimonio que quizás quiere que su pareja esté en los caminos de Dios. Para mí, que yo lo viví y que muchas veces cuando un matrimonio hay un creyente y alguien que no, muchas veces pasa que el creyente se pasa al lado de la persona que no cree, ¿no es cierto? En este caso, por la misericordia de Dios, no pasó eso. Yo le dije a ella, pedime lo que quieras, pero nunca me vayas a pedir que yo me aleje de los caminos de Dios o que no asista a la iglesia. Cuando eso tal vez de pronto, eso fue el principio, no teníamos ni nuestra niña ni nada. Y siempre para mí fue lo primordial, fue las cosas de Dios. Y si yo siempre le dije a ella, no tenés en tu pensamiento, tal vez de pronto de aquí a mañana, no querer las cosas de Dios y va a ser un obstáculo, porque también eso me va a preocupar para mí en mi vida y para mi vida cristiana y tal vez proseguir lo que usted mismo estaba diciendo ahora, tal vez el obstáculo tal vez de que una otra persona le pueda poner. Imagínese que yo todavía no estaba en los caminos de Dios y que pues que alguien le diga a alguien, o sea, en el mundo, si vos le decís a una persona, no vas a ser de obstáculo en mi vida, pues uno le dice, no sé, pero entonces váyase, ¿no? Pero sí, eso fue para mí, digamos, que me haya dicho eso, fue chocante, pero yo anhelaba mucho las cosas de Dios también. A mí la verdad que me encantaba mucho, me gustaba mucho las prédicas, la palabra de Dios, me gustaba mucho, así que creo que te dije que no iba a ser obstáculo. Sí, me dijo. En ese momento cuando fuimos a Colombia, nosotros todavía no habíamos encontrado iglesia. Y recuerdo sí que ya tomamos la decisión de decir, bueno, nos casamos o qué hacemos, pero no podemos seguir así defraudando a Dios de esa manera. Y en ese periodo, en ese tiempo, igual fue un periodo en el cual también nos ayudó mucho a conocernos, a saber si en realidad valía la pena. Tal vez en ese momento yo le dije y le hice esa pregunta muy importante también. ¿No vas a ser tal vez de pronto mañana un obstáculo para yo servir a Dios? ¿Te acordás? ¿Te acordás de esa pregunta que te hice? Hasta es más, que yo le dije a ella, pedime lo que quieras, pero nunca me vayas a pedir que yo me aleje de los caminos de Dios o que no asista a la iglesia. Y siempre para mí fue lo primordial, fue las cosas de Dios. Para tocar este corazoncito que yo tenía muy duro en ese entonces, como bien dice la palabra de Dios, es como martillo que quebranta, ¿no es cierto? Entonces empezó a quebrantar este corazón, a tallarlo. Fue un proceso muy lindo en el que cada día yo iba aprendiendo más de Dios sin que me estén cuestionando, incluso ni siquiera él siempre decía que a su tiempo Dios me va a hacer cambiar las cosas a mí. A mí nadie nunca me dijo tenés que cambiar de ropa, no, fue directamente Dios el que transformó mi vida, el que me hizo ver por dónde debo ir. Yo me acuerdo que hicimos un campamento, que fue la primera vez que yo le pedí a mi esposo que me compre 2 faldas, acá le dicen polleras. Le dije, amor, comprame 2 polleras para el campamento, porque ya me daba vergüenza ir sin pollera, porque todas iban así. Y esa fue la primera vez que él me compró dos faldas, y la verdad yo me sentí súper bien, me sentí que nunca más usé jeans. Fue un cambio muy, muy grande el cómo me vestía yo, porque ni siquiera me vestía decentemente, sino que vestía muy, muy, muy feo. Incluso hoy en día puedo decir que la gente que se burlaba en ese entonces
Hoy en día yo le presto quizá a veces faldas. En mi vida nunca había agarrado la palabra de Dios y fui mirando algo y descubriendo algo que nunca había leído, cosas tan lindas, ¿no es cierto? Luego fue el tema de la vestimenta, o sea, para mí mi vida espiritual fue todo un proceso, o mi vida cristiana fue todo un proceso, y bueno, fue algo que lo decidí yo también, el bautizarme, incluso cuando fui para Colombia la segunda vez, yo me acuerdo que el pastor allá nos decía, ¿por qué no se casan? ¿Por qué no se casan? Nos decían. Y yo de vuelta decía, ¿y yo para qué no vamos a casar si ya tenemos una hija? Yo decía, quizás era la forma de excusarme, que hay muchos matrimonios que se casan y se separan, entonces nosotros no, así estamos bien, le decía yo. No, pero cásense, que eso le agrada a Dios. Yo quisiera que usted me dijera desde su punto de vista, usted que ya conocía a Dios, para darle ejemplo a ella y que ella fuera encontrando el camino a Dios. Yo creo que usted fue el conocimiento, el saber y la experiencia que tuve en Colombia fue algo maravilloso para mí. El tiempo del que estuve allá y el tiempo en que tal vez lideré, el tiempo tal vez que conocí muchas parejas, muchos matrimonios y todo eso todavía lo tengo presente en mi vida. Y una de las cosas que tal vez de pronto me ayudaron a mí fue el conocimiento y el saber que las cosas con Dios son diferentes a la manera que nosotros pensamos y saber que tal vez de pronto con nuestra fuerza no vamos a poder a alcanzar nada. Siempre le dejé la libertad a ella de que ella fuera conociendo las cosas de Dios. Y como decía tal vez ahorita, lo que sí primero tal vez le puse a ella fue que primero Dios para mí, para mi vida, siempre iba a estar primeramente. Ella vio la importancia que yo le di a las cosas de Dios y ella tal vez quería saber, y bueno, ¿por qué le da tanta importancia a Dios? Tal vez me pregunto, me pongo a reflexionar o tal vez a pensar mediante la pregunta que tú me haces, puede ser eso, porque nunca en ningún momento le forcé y tal vez sabía, como usted mismo decía, como seres humanos y como esposos o esposas, tratamos de decirle, no, pero venga a la iglesia, y no es con nuestra fuerza. No, ponte esto, y no es con nuestra fuerza. No, ¿por qué no oramos juntos? Y no es con nuestra fuerza. Yo creo que cuando nosotros, dice en la palabra de Dios misma, dice que ¿quién de ustedes se preocupa por el día de mañana o por el que va a comer? Cuando tenemos que darnos cuenta de que Dios es el que sabe nuestras necesidades. Y en ese momento nuestra necesidad y mi necesidad era de tal vez tener una persona que me ayudara y que tal vez fuera también temerosa de Dios. Y bueno, ha sido un milagro grande. Le incentivo a las parejas y a cada hermano, y es que no dude en ningún momento, porque el enemigo quiere y lo que ha venido es a destruir hogares. Él no tiene un hogar, por eso le ha venido y quiere destruir los hogares. Dice, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él es consciente en vivir con ella, no lo abandone, dice. Entonces vemos que si en la palabra de Dios está eso, es para esta situación, creo yo, porque Dios también tiene, o sea, tiene planes para todos. Tal vez de pronto lo que le incentivo ahora desde acá es que tengamos fe a que las cosas van a pasar. Y dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, de lo que esperamos, qué es lo que anhelamos, tal vez esa pareja convertida, tal vez esa pareja, ese esposo o esa esposa, tal vez en los caminos de Dios. Y esa es la certeza de lo que uno espera, esa es la fe. Pero de la convicción, o sea, me voy más allá de lo que tal vez, de lo que no estoy viendo, pero lo estoy creyendo. Yo creería que ese sería... Para mí una forma de llegar a esa persona es a través de la palabra de Dios, ¿no? Como ejemplo, nosotros, yo no quiero ir a la iglesia, no tengo ganas, mi esposo sí, pero quizás él puede seducirme en cierta forma con las cosas de Dios a través de una lectura, a través de una enseñanza en la palabra de Dios. Decir, mira, ay, mi vida, mira qué linda esa enseñanza, vení, vamos a leerla. Es una manera muy linda de llegar a la otra persona sin presionarla, sin decir, vamos a la iglesia, vestite de esta forma, porque eso ya sería apariencia. Que muchas veces yo le decía, mira esta historia, vos nunca escuchaste sobre esta historia. Y yo empezaba tal vez a contarle la historia de José, la historia tal vez de Daniel cuando entró al foso de los leones, yo le contaba tal vez sobre Jonás, y muchas historias tal vez que tal vez uno de niño siempre la escuchó y que le parecen insignificantes, pero mire cómo Dios trabaja
en una persona. Amén. Por eso yo creo que no debemos de presionar a la otra persona, sino más bien ayudarla. Yo no tengo el mismo proceso que tuvo mi esposo. ¿Quién mejor que él para conocerme a mí, en saber lo que me gusta, en saber de qué forma llegarme, ¿no es cierto? Así que yo le aconsejo a ese matrimonio que mire, usted que conoce a su esposa o a su esposa, vea la forma en que puede llegar con las cosas de Dios. Y obviamente no abandonarla o abandonarlo en oración. Yo lo cuento como testimonio. La palabra de Dios fue lo primero que me impactó a mí, así que creo que es una buena forma, que me hizo cambiar tanto mi manera de pensar, en mi manera de hablar, en la manera de todo, de mi vida en sí. Me cambió tanto que hasta hoy yo me quedo sorprendida por a lo que yo era antes. Cada día y constantemente estamos tratando de perfeccionarnos para agradarle a Él.